bla, 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 la verdad, bla, bla. Buenos días, mi nombre es Hiromi Pérez Jiménez y el día de hoy les voy a platicar sobre mi proyecto, tanto mi experiencia haciendo el test, responder algunas preguntas y hablar sobre cómo me fue en el proyecto de 3 días para poder mejorar mi huella ecológica, ver cuál fue mi impacto y asimismo pues ayudar a el planeta. Primero que nada, cuando hice el test de huella ecológica, mi resultado fue 5.1 tierras. Esto quiere decir que para que todo el planeta viviera como yo, se necesitarían más de 5 tierras para poder tener el mismo estilo de vida que yo, utilizando los mismos recursos, la misma movilidad, electricidad, etc. Tuve un mayor impacto en el área de movilidad. Y bueno, esto tiene sentido porque pues como no vivo con mis papás, normalmente es más factible que yo me tienda a mover sola y en vehículos, que obviamente se realiza más un gasto por esa parte. En cuanto a mi plan de acción, tomé los del día 1, que eran las acciones sugeridas, las utilicé y bueno, vamos a hablar de cómo me fue. El primer día no logré usar transporte público, pero sí pude no comer carne, pude recoger el agua de la casa y regar las plantas y no utilizar desechables. ¿Por qué no pude realizar la primera actividad? Bueno, al no vivir muy cerca de las paradas de transporte y bueno, tampoco cuando salgo de la escuela, el horario en el que el vaivén viene, es un poco difícil que yo pueda ajustarme a ese horario pues para no salir antes o no salir muy después de la escuela. Entonces fue difícil por esa parte, pero en cambio las otras actividades en mi casa pues tanto por mis ideas, mis religiones y también porque pues no es algo que se haga con cotidianidad, no solemos comer muchas carnes, entonces pude lograr ese paso. También hablando de el recoger agua para regar las plantas y no usar desechables, bueno, en mi casa no solemos comer mucho de la calle, sino que normalmente se realizan las comidas caseras, entonces usamos los platos de casa y bueno, se lavan. Asimismo, el agua que se desecha la usamos para poder regar las plantas. Mis tíos tienen varias plantas en su jardín, entonces todos los días estamos regando. Y bueno, pues con el tiempo se ha ido mejorando la relación que se tiene con el agua y el cómo cuidarlas en la casa. En cuanto al segundo día, también pude realizar todas las actividades, pude caminar trayectos cortos, pude comprar y consumir alimentos y frutas naturales y de temporada, desconectar aparatos que no se estén usando y separar y reciclar correctamente los alimentos orgánicos e inorgánicos. Y esto es porque, bueno, al no poder usar el transporte es más fácil que yo esté caminando ciertos trayectos, quizás de mi casa a la tienda, quizás de mi casa a la lavandería, entonces es más fácil que yo pudiese moverme caminando trayectos cortos. Asimismo, como yo en mi casa soy la que hace mis despensas, yo soy la que compra lo que voy a usar durante el mes, puedo darme pues el lujo de poder escoger buenos alimentos que sean de temporada, que sean frescos y que sobre todo sean los más naturales posibles. Y en mi casa, bueno, se exige bastante que se cuide demasiado la electricidad, por lo que siempre estamos desconectando las televisiones, apagando las luces y aquellas cosas que no estamos utilizando en el momento. Y en cuanto a separar y reciclar correctamente alimentos, siempre metemos una bolsa de basura donde metemos los alimentos orgánicos a el refri para que, bueno, no se apeste el tarro de basura y después podamos desecharlo correctamente. Finalmente, en el tercer día, que fue organizar carpool, no lo logré hacer porque no pude ver la manera de que alguien pudiese llevarme o llevar a alguien, y eso fue lo que dificultó ese paso. En cuanto a evitar alimentos ultraprocesados y preferir comidas caseras, sí, normalmente sí realizamos eso de esta manera. Bañarse en menos de 5 minutos. Normalmente demoro más de 5 minutos al bañarme, entonces este fue un paso un poco complicado.
y diría que bueno, en el tercer día no lo logré. Llevar mi propio termo y bolsa o también un recipiente reutilizable. Si todos los días yo me preparo mis desayunos, entonces uso toppers, uso termos que yo traigo desde mi casa y elijo no comprar tanto en la escuela para pues que no se realice ningún tipo de residuo o desecho. Ahora vamos a pasar con la parte de las preguntas. Y la primera es, ¿qué actividades se me hicieron más fáciles? Para mí yo creo que diría que fue separar residuos, comer más natural y usar mi propio termo. Porque son cosas sencillas y pues cosas muy cotidianas que hasta puedo decir que se siente bien hacerlas. Las más difíciles definitivamente fue lo del carpool y lo de bañarme rápido. Son hábitos que la verdad ya tengo como marcados, entonces me costó cambiarlos y también solo en 3 días. Si puedo mantenerlo a largo plazo, algunas sí, la mayoría diría yo, pero hay otras que me gustaría intentarlo quizás más seguido y yo creo que con el tiempo se puede realizar ese hábito y pues bueno, apoyar más al planeta. Hice un cambio significativo, tal vez no salvé el planeta literalmente en 3 días, pero sí aprendí mucho y sentí que mis decisiones importan. Empezar es lo más difícil y yo creo que al hacer este proyecto ya estamos empezando por marcar un paso. Y bueno, para cerrar con una conclusión, yo creo que yo desde que hice el test quizás sentí que me iba a salir un poco menos el impacto, pero pude pensar y darme cuenta de muchas cosas que antes no había notado, como por ejemplo que realmente sí estoy teniendo una buena, pues un buen aporte al planeta. Asimismo, pues en mi casa me di cuenta que también estamos llevando a cabo esas buenas actitudes y bueno, mis tíos obviamente notaron que quizás era más sencillo para mí hacerlo. Bueno, y como conclusión para mí, yo desde que empecé a hacer este proyecto de 3 días, me di cuenta que realmente estaba teniendo una muy buena huella ecológica y estaba en mi familia apoyando de forma positiva al planeta. Entonces yo creo que me gustó mucho este proyecto, yo creo que los podría invitar a que ustedes intentaran hacerlo, intentaran participar en él. Y si todos hiciéramos un pequeño plan como este, la verdad que el mundo sería bastante distinto. Y darnos cuenta de lo importante que son los pasos pequeños. Muchísimas gracias por ver mi video y esto es todo de mi parte.